La primera vez que me habló mi amigo Ernesto Sáez de Buruaga de que tenía la novela de un amigo y que tendría que leerla, confieso que me acordé de Carmen Rico Godoy. Carmen Rico Godoy hacía unas crónicas afiladas en un diario desaparecido ya, Diario 16, donde yo colaboraba también. Mi encuentro con Carmen Rico Godoy es de esas historias que parecen novelescas, pero que la realidad siempre supera la fantasía. Yo tenía un vecino ciego de guerra, militar, y el ciego a mí me enseñaba aritmética. Y yo, para compensarle, debía tener entonces 10, 11 años, estaba en primero o en segundo de bachillerato, le leía las crónicas que una corresponsal en París publicaba en varios diarios españoles, uno de ellos El Heraldo de Aragón, porque yo vivía entonces en Zaragoza. Aquella corresponsal se llamaba Josefina Carabias y yo le leía porque le gustaban mucho las crónicas de esta mujer que hablaba de París, de la vida de París, de noticias de Europa. Andando el tiempo, un día le conté esto mientras ella presentaba un ensayo mío titulado Con la maleta al hombre, aquí cerca, en la estación de Atocha, a Carmen Rico Godoy. Ella no conocía la historia porque Carmen Rico Godoy era la hija de Josefina Carabias. Yo nunca me imaginé a los 11 años, leyendo las crónicas de aquella periodista, que conocería un día a su hija, que me presentaría a mí un libro y que yo presentaría el último libro 6 meses antes de que el cáncer se la llevara. Y digo que me acordé de Carmen Rico Godoy, que tenía una ironía cortante e inteligente, porque en las solapillas de sus libros ponía siempre Carmen Rico Godoy, pon, autora, periodista, no sé qué, autora de tantos libros, y al final ella había añadido y lo exigía que pusieran en las solapillas: vive en Madrid y no acepta pronunciar conferencias. Me acordé de ella porque cuando Ernesto me dijo esto, dije, yo tendría que poner en las solapillas: ahora vive en Madrid y no acepta presentar novelas. Porque la primera reacción cuando te hablan de una nueva novela, de una presentación, es de renuencia. No por nada, sino pues porque estás metido en un mundo. Y yo cogí el legado de Sofía pues con esa prevención, con cierta indiferencia, y poco a poco me fue atrapando y poco a poco me di cuenta de que de las 2 veces que yo había estado en el Cairo, la tercera era mucho más completa, porque a través del legado de Sofía, a través de la novela de Andrés, yo estaba haciendo una visita mucho más extensa y mucho más emocionante. Y eso que la primera vez tuve una suerte insólita, porque cuando llegábamos hacia las pirámides de Giza no se veía absolutamente nada y había una tremenda niebla. Parecía como si el guía se hubiese equivocado de sitio. Y poco a poco comenzó a desplazarse la niebla de una manera muy lenta y empezaron a aparecer las pirámides que estaban delante de nosotros, produciéndonos un asombro que nos causó ese hondo sentimiento que tarda mucho en olvidarse. Bueno, pues cuando leí el legado de Sofía, resulta que aquella niebla y aquel hondo sentimiento y aquella honda emoción estaban redobladas por una nueva manera de visitar las pirámides y de enlazarme con la historia de Egipto y con la historia contemporánea. Andrés, además, ha tenido una especie de premonición, de la misma manera que había una película, saben ustedes, que antes del atentado terrorista de las Torres Gemelas había una película donde se basaba precisamente en un atentado terrorista a las Torres Gemelas. Andrés ha escrito la novela, escribió la novela más de un año antes de que en todos los periódicos del mundo aparecieran noticias
sobre Ramsés y sobre la tumba. Es decir, que el enigma volvía a restablecerse, yo creo, como si al reinventar la historia Andrés hubiese reinventado de alguna manera las miasmas y los fantasmas del pasado para que pudiera volverse a poner en evidencia y en actualidad lo que es siempre algo asombroso, y es el enigma de una cultura. Andrés circula con una gran soltura en los diálogos, en la historia contemporánea. Describe esa ciudad que hoy es el Cairo, absolutamente caótica, donde comprendes que la anarquía en el fondo debe tener un orden, y cualquier atisbo de desconfianza hacia lo que está escribiendo queda disipado, porque tiene yo diría que ese convencimiento de quien está viviendo desde el lugar. Esta mañana, como muchas otras, he dado una vuelta por el Paseo del Retiro, alejado de la Feria Libre, porque he tenido que estar este fin de semana escuchando todavía los gorriones que se fijan por allí, y había un escritor pronunciando una charla y hablaba de sus novelas de su primer tiempo y de cómo las novelas le habían hecho viajar, y a mí me ha recordado que los escritores siempre nos hacen viajar. Hay un agente de cambio y bolsa que vive en París y que admira mucho a Alejandro Dumas y que tiene ganas de escribir. Y este agente de cambio y bolsa comienza a escribir una colaboración de una aventura en un periódico sobre unas personas que se suben a un globo aerostático y los vientos les empiezan a llevar de un sitio a otro, de un país a otro, de otro a otro continente. Y tiene tanto éxito ese relato, que se publica en un semanario que se edita en París, que al final eso se convierte en un libro que se titula 5 semanas en globo, cuyo autor es Julio Verne. Y este hombre deja de ser agente de cambio y bolsa, relacionado con el dinero, Andrés, y se dedica a escribir. Y sin salir de París, escribe una novela que se llama La vuelta al mundo en 80 días. Y yo no he conocido unas descripciones más atinadas y más exactas de los lugares por donde va el personaje, que al final le gana 24 horas en su vuelta a la Tierra. Y hay otro personaje en un país muy cercano, en Italia, al cual el editor le está constantemente asaeteando para que venga los originales, que crea un personaje que se llama Sandokan, que se convierte en un personaje universal. Y el autor escribe y habla de las junglas de Asia sin haber salido nunca de Italia. La fuerza de un escritor no está en la experiencia, sino en la facilidad para hacernos sentir las emociones, en la facilidad para hacernos partícipes de lo que él ve, en la facilidad para que su imaginación se convierta en hermana de nuestra imaginación. Y Andrés tiene ese toque, tiene esa facilidad para hermanarnos con su imaginación, para llevarnos a las tumbas, para sentir la húmeda frialdad del interior de las pirámides, para sentir
la intriga, la angustia y la emoción de los servicios secretos? ¿Por qué no lo dejas todo al albur de una exposición más o menos erudita, sino que, como todos los buenos novelistas, busca una urdimbre y una trama en la cual tejer el relato? Y lo hace muy bien. Y yo me alegro de no haber puesto en las solapillas de las novelas «Vive en Madrid y no presenta novelas», porque me encuentro bastante feliz de presentar el legado de Sofía, de este excelente escritor que es Andrés. Que la suerte te acompañe.